Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, simpatizantes, militantes, adherentes de todo Chile. Estamos aquí contentos y felices de comenzar el tercer capítulo del nuevo programa del partido para ustedes, los libertarios. Recordemos que en el primer capítulo tuvimos como invitado a Pedro Pol, en el segundo a Javier Milei y hoy día contamos con la presencia de un gran cientista político, uno de los intelectuales más brillantes de su generación, fundador del Partido Libertario, que ahora está, digamos, alejado por razones académicas, decidió dar la pelea desde otro ámbito, pero es un amigo de la casa igual y un estrecho colaborador, amigo personal, Juan Cristóbal Demian. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Mucho gusto, Diego, un gusto estar acá, aquí en Radio Touch también. Yo había estado aquí hace, creo que el año pasado, si no me equivoco, o a principios de año, no recuerdo exactamente la fecha, pero es muy bueno estar acá de nuevo. Y muchas gracias por la invitación y un agrado hablar contigo. No, muchas gracias por aceptar mi invitación y para que hablemos de todo, de contingencia, de política, de la visión libertaria como siempre. Y vamos a partir obviamente con lo que ocurrió ayer. Ayer tuvimos digamos, conmemoración, entre comillas, del estallido o de la insurrección del 18 de octubre, donde tuvimos incidentes bastante lamentables. Quema de iglesia, que es patrimonio nacional, con una caída estruendosa de la torre, digamos, muy impactante. Eso sumado a saqueo a varios locales comerciales, supermercados, etcétera. Eran incidentes previsibles, ¿sí o no, Juan Cristóbal? Todo el mundo lo preveía, menos el gobierno, al parecer. ¿Qué te parece lo que ocurrió ayer? A ver, algunos puntos. Sí, yo creo que efectivamente era ya de conocimiento público que algo iba a pasar. O sea, era muy poco probable que no se llevara a cabo actos como los que vimos. Evidentemente siempre sorprende ver cuál va a ser, digamos, el acto en concreto que va a marcar la pauta del día. En este sentido, iban a ser, pues, se podrían haber sido atentados, no sé, al metro, podrían haber sido, no sé, otro tipo de acciones, pero las iglesias fueron un objetivo. Yo creo que fueron un objetivo que no creo que haya sido improvisado. Para variar en este tipo de cosas, yo improvisación cero. Uno parte, digamos, desde ese marco, parte para arriba. No, aquí improvisación cero. El objetivo fueron las iglesias esta vez. Yo, a mi juicio, con una evidente intención de discurso, con una evidente objetivo de demostración, digamos, de fuerza y demostración de ataque a un cierto, digamos, cierto patrimonio establecido, que es el patrimonio, digamos, espiritual de la iglesia, por así llamarlo. Tú dices que yo concuerdo contigo, que en este tipo de actos vandálicos, digamos terroristas, rayan al menos en lo terrorista, efectivamente no hay nada de improvisación y que el objetivo de la iglesia tiene alguna función de discurso. ¿Cuál crees tú que es el objetivo de atacar las iglesias en Chile? A ver, acá es evidente que en una insurrección del tipo como la podemos observar, o sea, en todas las insurrecciones que tienen este tipo de marco, de cierto trasfondo y cierto proyecto político, que es un proyecto político de derrocamiento del capitalismo, de la institucionalidad liberal burguesa y un largo etcétera, que son el paquete de supermercado que ellos quieren borrar y poner otro. Siempre es necesario atacar la religión, a pesar que la religión pueda tener, en este momento está viviendo una crisis muy profunda. La religión como tal, y esto va más allá del panorama chileno. Evidentemente en Chile también tiene obviamente también tiene importancia. Chile es un país católico, etcétera, como muchos otros de la esfera latinoamericana, occidental si se quiere. Pero el ataque a la religión es muy importante. Es muy importante porque es el sustento, digamos, a nivel de cosmovisión, que ha sustentado, digamos, o que dio el puntapié inicial lo que es el occidente, que va a tener, digamos, una evolución hacia el capitalismo y todo eso. Entonces había una relación, a pesar de que esa relación haya estado, digamos, media divorciada, digamos, ya el chileno como tal ha dejado de ser creyente como lo fuera en décadas atrás.
En especial está todo este tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia y todo eso que ha corroído los pilares también de la credibilidad de la institución de la iglesia. Que institución, iglesia y religiosidad en sí no son lo mismo, pero tiene una importancia. Entonces eso se ha debilitado. Y aquí hay un ataque a algo que ya está débil. Hay un ataque donde no va a haber una enervación masiva por la iglesia en sí o por el ataque a la religión. Acá evidentemente hay una molestia porque son edificios históricos, porque nunca es grato ver, digamos, un ataque a una ciudad y a un edificio de esas características siendo incendiado, y menos en esas condiciones, y menos por el tipo de gente que lo llevó a cabo el acto. Pero evidentemente hay un pisoteo de la religión como tal, de la religiosidad como tal, y eso es importante en el programa revolucionario. Es un paso, es como un ticket que van avanzando. Saben que no va a ser como quemar, por ejemplo, de nuevo el metro, que el metro es algo más de uso más cotidiano. La iglesia quizás no, pero sí tiene, digamos, ese rol de golpear psicológicamente en un símbolo de ese tipo. O sea, la iglesia católica o la cristiandad como general vendría a ser el sustento valórico, si se quiere, de la sociedad occidental, en la cual está inserta Chile. Entonces, ¿tú crees que al atacar la religión, la religiosidad, las iglesias como símbolo, desde el punto de vista político y discursivo, apunta a eso, a derrumbar o a atacar las bases del sistema que ellos quieren derrumbar? O sea, si atacamos a la base de una estructura, es mucho más fácil que pueda caer. ¿Estás de acuerdo con una expresión como esa? Exacto, son pilares que tienen que ver con el modelo que ellos quieren, digamos, dinamitar. Ahora, este modelo es en parte descrito por ellos mismos. Digamos, ellos también arman un poquito la piñata a la que le quieren pegar, ¿no? Que no es necesariamente tiene los elementos que el discurso de ellos dice. Pero aquí hay algo muy interesante. Si uno revisa algunos, digamos, declaraciones de grupos radicalizados, por ejemplo, yo suelo citar, y vamos a hablar de eso en un rato más, suelo citar, por ejemplo, el caso del petitorio del feminismo, de las feministas radicales en la Universidad de Chile del año 2018, que tenía en particular que en una de sus las partes donde describen cuál es este modelo social que ellas rechazan, lo describen con el nombre de neoliberalismo. ¿Ya? Entonces tú tienes este es el argumento discursivo. Si tú tienes el neoliberalismo, ese es el título que le dan. Y ese neoliberalismo le incluyen elementos. Dentro de esos elementos están el capitalismo y la iglesia. Es decir, si tú te das cuenta, el neoliberalismo, uno podría decir, ok, dependiente del origen del término y todo eso, podría ser una expresión del capitalismo. Pero no, acá lo que hay que hacer es poner el capitalismo por debajo del neoliberalismo. Lo mismo la iglesia. Entonces ellos toman que el neoliberalismo es el conjunto, es como que agarran en una olla y echan todo lo que desprecian y le ponen el nombre así, neoliberalismo por fuera. Eso es impropio, es una tergiversación, una tergiversación propagandística, y que se arma bajo la idea de que el neoliberalismo es una especie de orden absolutamente, digamos, inhumano, que incluye todos los elementos que son represores, todos. La economía de mercado, la moral religiosa, etcétera. Entonces, eso es más fácil nombrar al enemigo de una forma que genera escozor porque sí. Claro, y por eso es que nombran también, le ponen una etiqueta más a cada expresión que representa lo que ellos quieren eliminar. Está el macho, opresor, blanco, neoliberal, etcétera, liberal. Y así van sumando todos los males de la sociedad. El patriarcado. El patriarcado, en una sola gran concepto que obviamente, y casualmente, esto es coincidencia, apuntan hacia el sector de la derecha siempre. Claro, evidentemente. Y eso que no es de derecha ni de izquierda ni nada, pero bueno, eso es otro tema. Oye, y en este contexto revolucionario o de insurrección que todavía no termina, por supuesto, ni siquiera sabemos si hemos llegado al punto cúlmine o al pic de violencia, no sabemos aún. Esto está en curso, como dice la palabra. ¿Qué te parece lo que le ocurrió a Daniel Jadue en la Plaza Baquedano? Que por si no saben los que nos están viendo, Daniel Jadue fue a pasearse a la Plaza Baquedano
no sé, a recibir el cariño de la gente, me imagino yo a intentar apropiarse de este movimiento para beneficio propio de su campaña presidencial. Pero grupos, no sabría decir si fue mayoritario o minoritario, pero fue repudiado y fue echado. Y le gritaban cosas como, tú te enriqueces con la pobreza. ¿Qué te parece en ese contexto tan, digamos, violento, confrontacional, que Daniel Jadwe, que es del Partido Comunista, haya recibido ese tipo de funa? Ya, mira, quiero, si me permite, voy a abarcar tu pregunta partiendo, digamos, por algunos detalles previos. Tú dices, no sabemos si se va a llegar al pic. El pic es muy difícil de medir en este contexto y tiene que ver con lo que le pasó a Jadwe. El pic es muy difícil de medir porque la vanguardia, digamos, insurreccional en este momento, la batuta, como se le llama, la lleva el movimiento anarquista. El movimiento anarquista tiene, digamos, una doctrina de la revuelta, que no es revolución. En la revolución tú llevas tus fuerzas para derrocar al gobierno y tomar el poder de una forma, digamos, consciente y para tener un mañana establecido con ciertos parámetros. En la revuelta tú no tienes eso. En la revuelta tú tienes, digamos, el caos. Es el caos inmediato, obviamente con ciertos fines propagandísticos, pero el caos es más importante en el momento mismo. Entonces, uno no sabe cuál va a ser el pic, porque esto puede ser, digamos, relativamente sorpresivo. Es decir, hay planificación, pero a nivel, digamos, de masas es sorpresivo, digamos, lo que podría pasar mañana. El movimiento anarco tampoco está solo. Los movimientos de barras bravas y todo lo que implica una revolución molecular, como se le denomina a esto en términos más académicos, tiene distintos elementos y uno de estos elementos son los movimientos populares, los movimientos, digamos, que tienen que ver con J. Lautaro y otro tipo de elementos que en algún momento tuvieron, digamos, en el origen de su historia una vinculación con el Partido Comunista, pero esa vinculación se fue perdiendo. Se salen los trotskos, se salen los estalinistas y toda esta izquierda, digamos, que es más de fusil y de dictadura a la vieja usanza, y que opera, digamos, con mucha virulencia en poblaciones y en ese tipo de lugares que también están involucrados en esto. Y no necesariamente se llevan bien con el movimiento anarco, porque a diferencia de ellos sí tienen, digamos, una intención, digamos, revolucionaria de llegar, digamos, eventualmente la toma del poder, aunque tampoco tienen ahí la suerte no está 100% echada, porque no ha llegado al punto exacto de enfrentarse cara a cara con las fuerzas de orden, que sabemos que en este momento no pueden actuar por decisión política y de lobbies, de derechos humanos y todo eso, pero eventualmente si se llegaran a dar las condiciones de un enfrentamiento, todavía no se ha dado algo así. Entonces, esa es la base, digamos, ya tienes un escenario complejo ahí. Daniel Jadwe, efectivamente, él representa, como el Partido Comunista tiene, digamos, intereses bastante expresos y declarados en respecto a esta insurrección, que obviamente va a intentar, digamos, conducir a sus propios intereses. Pone bien a Daniel Jadwe como el líder que debiera cosechar esto, o lo intenta poner. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es aclamado como ellos esperaban. Ellos quizás esperaban una aclamación más fuerte. Sin embargo, Jadwe demuestra que si bien tiene cierto apoyo mediático por cierta, digamos, cierta prensa, destacar sus ideas de cosas populares, etcétera, que suelen tener cierta adhesión eventualmente, no es el líder carismático, no es un Chávez en el sentido del carisma que se requiere, digamos, que era una figura más común en otros lugares, en otros tiempos. En esta revolución molecular se basa en la subjetividad de las personas, en el desprecio a la clase política. Y eso incluso creo que evidentemente hasta la derecha que se opone a la insurrección lo comparte. Ese desprecio a la clase, a lo que se denomina clase política, que es un concepto igual interesante, porque llamar a los políticos como clase es como un poquito un lenguaje un poco marxista también. Pero hay un desprecio entonces a todos los políticos, incluyendo a Jadwe, incluyendo al Partido Comunista, porque el Partido Comunista, es cierto, tiene mucho manejo territorial, como ellos lo dicen, y poco apoyo electoral. Y ese poco apoyo electoral también tiene que ver con el hecho de que la palabra comunista o se los ve como oportunista y todo ese tipo de cosas, y genera, digamos, esta molestia.
Ya, entonces, llegando al punto, ¿qué es lo que pasó? Jadwe sí es expulsado digamos, por los sectores más radicalizados, sean trosco, anarco, etcétera. Y es expulsado. Y si hay algo que, si bien tenía cierto apoyo, cierta gente que se tomó selfies con él y lo apoyaban, tú tienes un elemento que te lo dice todo. Jadwe no fue defendido. Aunque hubiera tenido simpatizantes, no fue defendido. Fue defendido solamente por los que iban obviamente con él, su séquito. ¿Tú dices no fue defendido por la cúpula del Partido Comunista? No, me refiero ahí en el lugar. Por la gente. Claro, Okay. No fue protegido por la gente. Él tuvo que arrancar, salió corriendo. Le pegaron a sus acompañantes. Creo que a él también le pegaron. No estoy seguro si le llegó el golpe a él, pero no fue defendido. O sea, incluso si tenía simpatizante ahí, no lo defendieron. Es decir, eso te demuestra que hay una... El Partido Comunista no domina del todo esta fuerza, digamos, tan cruda que se vive al menos en esos momentos. El Partido Comunista busca otras vías, digamos, y igual va a intentar cosechar la vía electoral. Y necesita un líder pseudo populista, o sea, populista sí es en el tema de programático, Daniel Jadwe, pero no es populista en el sentido carismático de una persona que encanta y fascina que atrae a la gente. Masas, que fascina a las eso masas. no lo tiene. Ya. Pero sí necesita, digamos, este discursillo alrededor de él, porque lo que Jadwe ha logrado es que la gente, algunas personas se olviden de que es comunista o que pertenece al Partido Comunista. Y ahí entra algo que es el famoso tema del que alguien no es ni de izquierda ni de derecha. Porque el rechazo a los políticos no significa que tú no eres ni izquierda ni de derecha. Eso tiene que ver con cuáles son los principios que tú quieres ver implantados en un país. Y eso, evidentemente, lo quieras o no, desconozcas o no cuáles son sus orígenes, aunque no hayas leído un libro en tu vida. Si tú dices que crees en tal o cual cosa, aunque lo hayas escuchado de la vecina, por ejemplo. Bueno, eso que dijiste, por muy básico que sea, tiene un fundamento político, que se asocia a la derecha o a la izquierda. Claro. Lo quieras o no. Entonces, eso es solamente un aprovechamiento de la molestia de la gente con la corrupción y ese tipo de cosas, lo cual es evidentemente, dicho sea paso, bastante válido. Pero querer adjudicarle, a no ser de izquierda ni de derecha, a llevar a cabo un proyecto insurreccional y decir que no es de izquierda ni de derecha es totalmente tirado a las mechas. Pues. Claro, o sea, en el fondo la gente asume ciertas demandas, ciertos discursos, sin saber a ciencia cierta, muchos de ellos, de dónde proviene tal o cual principio, por así decirlo. Es decir, aunque sea de izquierda o de derecha, si tú apoyas X cosa, va a ser afín a los principios o al programa de esa corriente, por así decirlo. Oye, y en ese contexto, ya estamos claros que está, por lo que tú dices, yo puedo inferir que la hegemonía de la calle en este momento la tiene los sectores más anárquicos, ¿cierto? No sé si sistema o antisistema, ahí me lo podrá aclarar, pero la izquierda, digamos, del Partido Comunista más tradicional, si se quiere, está tratando de disputar esta hegemonía justamente para capitalizar y llegar con Daniel Jadwe al poder. Eso se ha visto otras veces en este tipo de procesos en la historia. Es así, ¿no? Mira, con tantas cabezas, nunca se había, creo que en mi punto de vista, nunca se había visto. Okay. Por lo general, cuando sigues la idea de las vanguardias clásicas, leninismo, etcétera, sí, tú puedes llevar incluso tú lo puedes tirar el chicle a esta forma de neomarxismo, el marxismo cultural, como le llaman, y por ejemplo, en Estados Unidos se podría intentar, aunque Estados Unidos tampoco tiene, digamos, la consistencia de lo que le está pasando. Ellos están importando en su país, están importando el modelo insurreccional chileno, haciendo escuela. Exacto. Entonces ellos no han, digamos, no han calibrado, digamos, a nivel político por dónde puede ir la cosa. Pero si lo tuvieran que encauzar, evidentemente lo intentarían hacer con Ocasio-Cortez o con Bernie Sanders. Y ahí, digamos, opera mucho lo que es la llegada, digamos, por los medios de comunicación, por las universidades, por los grupos estudiantiles y ese tipo de cosas. Pero acá en Chile la cosa es aún más escabrosa que en Estados Unidos. Es mucho más, digamos, el pulso
abajo es bastante, digamos, más incandescente. Entonces hay un poco más de incertidumbre, al menos en la pugna interna que tienen. Entonces no le es tan fácil a un sector sistémico de la izquierda, que aunque pueda, digamos, dominar, eventualmente pueden llegar al poder. No estoy diciendo que tampoco no puedan hacerlo, evidentemente podrían, digamos, hacerlo, pero no tienen, digamos, la hegemonía de todo el espectro. Entonces eso es algo que en estos momentos los anarquistas tienen la iniciativa estratégica de la insurrección como tal, pero evidentemente como no tienen programa o no tienen un programa convencional como lo conocemos, eso es parte de su doctrina, la doctrina de la revolución molecular, que aplican mucho. Esta falta de programa es el programa en sí. Entonces esa incertidumbre es lo que el marxismo clásico, defendido por el Partido Comunista, tampoco comparte. Y ahí es donde se viene la eterna pugna de los anarquistas y los marxistas. De los anarquistas que intentan, digamos, llegar a este estado, digamos, utópico en el acto insurreccional en sí, en el aquí y ahora. Esa es como, digamos, una forma de verlo. Pero el marxismo no. El marxismo necesita el proceso. Necesita un proceso, digamos, con más etapas, con más proyección, etcétera. Y en esa pugna es donde, digamos, una vez que se quedan solos y eliminan a la derecha de un país, como el caso de la Revolución Rusa, se empieza, digamos, la purga interna. Pero eso es, digamos, ese es el mapa que tiene, digamos, en este momento. Ok, o sea, nuevamente se están disputando el poder marxismo clásico y anarquismo como en otras ocasiones, pero con matices más bien vinculados a la posmodernidad, a la izquierda claro, posmoderna, al neomarxismo. Exactamente. Pero sin embargo yo me he podido percatar, yo soy un asiduo observador de los muros de las calles, porque eso da el pulso de lo que está ocurriendo realmente, donde debajo de rayados o simplemente esa es la imagen donde se ve un símbolo de la de anarquía y el símbolo del comunismo juntos, a la misma altura. Eso yo, desde mi poca conocimiento, lo interpreto como que están trabajando unidos en esta insurrección. No necesariamente, porque la hoz y el martillo... la hoz y el martillo no siempre se lo han arrogado solamente los marxistas, los marxistas puros. El anarcocomunismo como tal también ha tenido, digamos, una evolución donde hay ciertos matices que son, digamos, reconciliatorios. Principalmente el autonomismo, en lo que se denomina la vertiente del marxismo libertario o marxismo consejista, son vertientes que existen y que intentan, digamos, superar el divorcio marxismo-anarquismo. Eso también existe y también y no es tan nuevo, bastante antiguo también. Que entre paréntesis el partido de Gabriel Boric asume esta autonomismo, ¿no? Claro, en principio asumen eso como directriz. Evidentemente, cuando todo partido, y eso es otro de los problemas que tienen, digamos, a nivel de desarrollo de las izquierdas, es que una vez que una propuesta política de corte revolucionaria, bastante dura, se hace partido político y se institucionaliza, por definición se, entre comillas, aburguesa. Y eso es lo que genera, digamos, esta especie de tensión interna y también confusión hacia la derecha, que dicen, hoy estos son, digamos, estos niñitos revolucionarios, etcétera. Sí, pero igual son más radicales que lo que había antes. Lo que pasa es que no los estás leyendo bien. Y por otro lado, evidentemente, desde el punto de vista de lo que es la calle y la insurrección, quedan, digamos, quedan en el centro. Entonces, eso es, pero la matriz, digamos, del autonomismo de Boric y compañía sí es esa. Exactamente. Oye, y a propósito que mencionaste esto del anarcocomunismo y de la calle, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que desde el primer día, desde el 18 de octubre o los primeros días, una de las pocas organizaciones que está ahí mismo en la Plaza Baquedano incentivando todas estas protestas y eventuales desmanes, no sabría decir si ellos son efectivamente, es el grupo Ucamau, que es un grupo que tú lo podrás explicar mejor porque entiendo que lo has estudiado un poco, pero ellos usan los colores rojinegro en su simbología
que son del anarco-comunismo o del anarcosindicalismo. ¿Qué te parece el grupo Ucamau? Mira, Y su...? en realidad no, ellos no son de la vertiente anarco, diría yo, para nada. De hecho, recuerda que el MIR también tenía los mismos colores. Yo, de hecho, diría que por ahí viene del mundo del MIR y todo eso. Todavía tiene una vertiente clásica. Lo que pasa es que ellos trabajan con la noción relativamente más purista de la lucha de clases. Ellos se enfocan directamente a nivel de discursividad de poblaciones y ese tipo de cosas. Okay. Entonces, como en el movimiento pobladores, de los sin casa, ese tipo de vertiente. Ese es el tipo de discursividad que ellos manejan. Entonces, no son por el lado anarco. Bueno, gracias por la aclaración, pero aún así llama la atención que ellos sean lo único que están, porque si algo se ha caracterizado toda esta insurrección es que no hay movimientos, no hay partidos, no hay líderes, pero sí está Ucamau, por ejemplo. Es que ellos sí, pues ellos trabajan un poquito la perspectiva de horizontalización del poder y todavía tienen cierta forma de jerarquía interna. Entonces, ellos tienen, digamos, su espacio ahí. Ellos lo disputan y lo intentan sostener a su manera en el lugar. Pero eso ya es analizar como, digamos, las lógicas de poder interna ahí mismo. Claro. Es un pequeño esbozo nada más para que vayamos conociendo a Ucamau, por ejemplo. Oye, y en este contexto que estamos hablando, estamos a 7 días del plebiscito. ¿Cómo ves un plebiscito entre medio de toda esta revuelta, esta disputa del poder, la revolución molecular? ¿Qué crees tú que va a pasar con esto? Yo creo que, a ver, el plebiscito va a estar... va a ser, digamos, complejo. Evidentemente va a ser complejo. Yo creo que la percepción de riesgo, yo creo que el virus también todavía sigue siendo de algún nivel de preocupación para las personas. Le agregas la incertidumbre, le agregas un poco el miedo. Hoy día vi un video, se hace llamado a fijarse en no aceptar lápiz de otra persona bajo ningún punto de vista, y no por el virus, sino porque en las elecciones de ayer de Bolivia con tinta, está esa tinta que se borra. Que se borra, claro. Entonces hay que tener ahí también ojo con eso. Va a ser una elección donde sin duda alguna vamos a tener, digamos, reportes de que están ocurriendo irregularidades, de que se están robando urnas, de que encontraron votos marcados. Va a ser sin duda, es decir, yo creo que va a ser la tónica y va a haber comunas o lugares que son bastante más duros, por así decirlo, donde yo creo que va a haber cualquier cosa menos imparcialidad a la hora del conteo de los votos, y eso va a ser peludo. Pero desde mi perspectiva creo que en los últimos meses nuevamente las cartas no están 100% echadas. Esto se está acelerando tanto sobre sí mismo que hay una percepción subjetiva que está modificándose día a día. Y evidentemente hechos como los de ayer debilitan mucho, quiera sea o no, a la opción, digamos, del apruebo. La debilitan discursivamente. Y es por eso que los políticos tradicionales, digamos, ahora están llamando a que no haya violencia y como renegando de que ellos sí lo incentivaron en un principio, o al menos guardaron silencio. Es parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los políticos, independiente de lo que intenten hacer con el cambio constitucional, yo creo que no van a salir, digamos, evidentemente sabemos que no van a salir bien parados. Y desde mi perspectiva están cometiendo demasiados errores por intentar apostar, digamos, a la opción más políticamente correcta. Y sí, yo creo que por ahí van a ir las sorpresas en el mundo político. Es decir, yo creo que se van a empezar a pasar cuentas después de esto, dependiente de lo que sea que pase. Y efectivamente yo creo que la noción de que el apruebo, digamos, se daña, digamos, con este tipo de actos está muy en el aire. La misma idea de que el votante del rechazo es un votante más bien silencioso, más bien poco dado a expresarlo públicamente, y otras muchas cosas. Y ojo, también la cantidad de votantes que uno pensaría que están por el apruebo, pero que en el fondo también son de estas vertientes radicales o
o que se piensan de sí mismo a política, perfectamente podrían llegar a abstenerse. Entonces, es una carta que yo creo que no están, digamos, hechas. La subjetividad en este momento de la población está, digamos, muy, muy, muy alto el umbral. Cada cosa que pase digamos, está afectando la tendencia de voto. Sí, y claro, y tú mencionabas que el votante del rechazo tiende a ser una mayoría silenciosa, que no se manifiesta, que no se expresa, pero sin embargo, el sábado pasado hubo una marcha multitudinaria, hablan de 40.000 personas, algo que es muy poco habitual en el sector de la derecha. ¿Qué te parece esa reacción? Y es importante, si hablamos que en el lado del apruebo de la izquierda están... la calle no están los partidos políticos, en el sector de la derecha pasa exactamente lo mismo. Toda la campaña del rechazo no han estado presentes, ni la UDI, que ha sido uno de los pocos que ha dicho que va a votar el rechazo, pero no están en las campañas, no son bienvenidos de hecho, y el Partido Republicano solamente, pero todo el resto de la derecha tradicional no están, y no están en la calle, no son aceptados. ¿Cómo ves tú ese fenómeno también? Es una cosa más bien ciudadana. Es parte de, el fenómeno del desprecio de los políticos va para algo que es realmente transversal, y es de las pocas cosas realmente transversales que hay. Que de hecho no se agota en Chile, algo que está ocurriendo a niveles, tiene que ver con esta decepción que siente la gente. Decepción en muchos aspectos. Porque evidentemente los políticos ya están, digamos, no solo están desprestigiados, sino que ya estaban en un nivel en que ni siquiera, aunque vengan con buenas intenciones, saben hacerlo, la pega. Y lo hemos visto en el caso, digamos, de la centroderecha, eso de, digamos, de dar 2 pasos adelante y 4 atrás, es muy común en los políticos de la centroderecha, salvo contadísimas quizás excepciones. Claro. No vamos a entrar a juzgar eso. Sin embargo, su base votante le dio la espalda a ellos y se aunaron en pro del rechazo, digamos. Sí, de eso no creo que no cabe duda. Es decir, yo creo es las bases, digamos, militantes de los partidos del mismo Chile Vamos están, digamos, me parece en una gran cantidad alineadas con el rechazo y no con sus políticos, digamos, desde fuste, que los lideran. Y sí, evidentemente lo que pasa con las marchas del rechazo es muy interesante. Se observa un cambio en la estructura, digamos, de la misma marcha, no solo porque llega más gente, sino porque la coordinación de los espacios y de la distribución de los escenarios, del despliegue, las arengas y todo ese tipo de cosas se han venido profesionalizando de una forma muy acelerada. Y también se ocurre un escalamiento. Hay que fijarse en los escalamientos. ¿Qué son los escalamientos? Y sería bueno que el auditor conociera un poco este concepto. El escalamiento significa, por ejemplo, si tú tienes una marcha o tienes manifestaciones desde un mes a tal mes y tú tienes, no sé, gritos que aluden a algunas cosas acá, y vas a tener gritos o consignas llegando en el último tramo que van a ser distintos y van a ser más radicales y que van a decir más cosas. Las primeras arengas del rechazo eran solamente rechazo, no quiero Cuba y cosas así. Claro. Y en la última fase yo escuché un cántico que decía ya van a ver cuando los patriotas se tomen el poder. Y eso ahí hay un escalamiento. Porque ese grito que antes no estaba refleja otra condición de ánimo. Claro, como de atacar, digamos. O de hacer algo, de traer la acción. Claro, y eso yo creo que cualquier sector político que busca profesionalizarse discursivamente tiene que entender esto y no perder, digamos, el training. Una de las cosas que la derecha se caracteriza es que el día de que gane o pierda el rechazo, puede, digamos, no hacerse más marcha. Y evidentemente se corre el riesgo de perderse como todo ese training, toda esa, digamos, esa experiencia, esa pequeña expertise que se ha venido desarrollando, ese ambiente y todo eso. Y entonces, eso es algo que aquellos que quieran asumir un liderazgo político en la nueva derecha van a tener que hacerse cargo, porque tienen que manejar ese tipo de cosas. Otra cosa que la nueva derecha tiene que aprender es que la izquierda presenta sus marchas
con una especie, digamos, con ciertas funciones. La izquierda, digamos, ya presenta, cuando sale a marchar, tiene cierto, digamos, objetivo, sabe cuáles son los cánticos, sabe cómo va a distribuirse y va a buscar cierto objetivo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la izquierda llega así? Porque antes de las marchas, entre marcha y marcha, las cabezas, digamos, los que llevan la expertise política, se reúnen y afinan puntos, deciden estrategia. Y con esa estrategia convocan nuevamente. Y eso es otra cosa que acá solamente en la derecha solamente hay pulso de decir hay que salir de nuevo, hay que salir de nuevo, hay que salir de nuevo. Pero si no hay un liderazgo interno, si no hay una profesionalización de los objetivos, de los medios, del nivel de discurso, de este escalamiento que te mencionaba, si no hay un conocimiento profesional de eso, también la marcha es mucho potencial que se desperdicia. No en un mal sentido, no quiero ser peyorativo, pero se desperdicia en el sentido de conseguir el objetivo real final. Entiendo, perfecto. O sea, es muy importante lo que tú dices, porque efectivamente se ha ido creando una especie de nueva derecha, que ya lo hablaba en el libro, que funciona en las profundidades del sector, que no están con los partidos políticos tradicionales, y con la campaña del rechazo se ha logrado encauzar a muchas personas por esta causa, y es un peligro real que este movimiento, esta expertise, como tú dices, se difumine una vez que pase el plebiscito. Y es muy importante en el fondo que todas las fuerzas que se están creando sigan trabajando para mantener a este movimiento vivo, porque claramente después del plebiscito esto no termina. Quizás sea más peleado de lo que la prensa vende, pero gane o pierda el rechazo, gane o pierda el apruebo, la insurrección no va a terminar. Uh-huh. Es así, ¿no? Así es. Muy, muy, muy interesante lo que nos dice Juan Cristóbal. Nos ha hecho un paneo bien generalizado de lo que tenemos actualmente y del contexto con el que va a llegar el plebiscito. Vamos a pasar al siguiente segmento del programa. Nos queda un par de minutos, pero antes de eso quisiera mencionar a nuestro auspiciador, a Mega Tasty. Ellos son ahí lo están viendo en pantalla, son una pyme que vende sándwich en Colina, así es que los pueden contactar por delivery en sus redes sociales. Mega Tasty, los mejores sándwiches de Colina. Y aparte de un gran amigo de nosotros, de Christopher Picho antes, ¿sí? Un saludo a Christopher. Saludo a Christopher. Saludo. Y gracias por auspiciar el programa. Bueno, como les contábamos, Juan Cristóbal es parte del Centro de Estudio Libertario. Él es el director de investigación y hace muy poco tiempo, hace muy pocas semanas, el Centro de Estudio Libertario publicó un libro que vendría a ser la primera obra de esta nueva intelectualidad, que como yo le llamo, y donde Juan Cristóbal es uno de los principales exponentes. No sé si lo logran ver bien, pero el libro se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso. Y aquí Juan Cristóbal nos va a contar un poco de qué trata. Entiendo que son un grupo de ensayos con distintos autores. Yo los conozco bien a casi todos y son muy buenos académicos en general. Cuéntanos un poco sobre el libro, Juan Cristóbal. Bueno, este libro nace, digamos, de la iniciativa una iniciativa, digamos, que tiene su editor, Andrés Barriento, gran amigo también. Saludo Andrés. Para él. Saludo Andrés. Gran labor, digamos, de su Fundación Ciudadano Austral, que en conjunto con Centro de Estudios Libertarios desarrolla la idea de este libro. Y este libro, digamos, una de las primeras cosas que viene a disputar. Déjalo así para que es eso. Sí, ahí, para que lo vean. Ahí se ve. Una de las primeras cosas que viene a disputar es cómo se ha venido manejando el concepto de derecha en la élite chilena. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ha venido ocurriendo, digamos, en los últimos años una especie de debate público a nivel académico, principalmente en el CEP y cosas así, y ojo, con mucho énfasis, autores que son de izquierda analizando la derecha. Es decir, digamos, empiezan a analizarse la derecha con algunos autores de derecha que dicen, oye, ¿en qué estamos? Y un montón de autores de izquierda que ellos también se meten y ellos definen lo que debe ser la derecha a su pinta. Entonces, ¿qué ocurría? Que había una falencia enorme en todas esas visiones. Evidentemente, todas las visiones, digamos, de autores de izquierda van a tener, digamos, un interés al momento de definir a la derecha. Uh-huh. Y en los autores de derecha está, digamos,
estaban estas figuras que son levantadas por también algunos medios de comunicación escritos, porque son relativamente buenos columnistas, así no es necesario entrar en nombres, pero son personas que también tienen que ver con un poco con este discurso de la derecha social que intentó, digamos, llevar a cabo la centroderecha, y otros autores que dicen, ok, si va a haber una nueva derecha, va a ser una derecha, digamos, que se desligue del pasado, que se va a ir, en el fondo van a empezar a definir prácticamente a Evópoli. Entonces, versiones que son tan mezquinas y poco realistas de lo que está pasando en el mundo, era un problema. Era un problema, porque evidentemente si tú ves fenómenos internacionales, por ejemplo, como lo que está pasando con lo que pasó con Donald Trump. Lo que pasó con Donald Trump es un muy buen ejemplo de que no se puede obviar que hay algo que está pasando. Lo mismo después Bolsonaro, etcétera. Y eso se empezó a ignorar de forma flagrante. Es decir, o sea, van a decir, la nueva derecha es básicamente la juventud de Chile Vamos, la juventud del piñerismo, la juventud de Evópoli. Pero lo que está pasando en Estados Unidos y en Brasil, no, eso no sé, parece que es como, no sé, es como ficción, es otra cosa, planeta, otro otra país. Cosa, no, acá la renovación va por esta nueva, digamos, forma de hacer política, que en el fondo es ese reciclaje que fracasa con fecha, digamos, de sepultura el 18 de octubre del 2019. Entonces no se puede, digamos, quedar ahí. Este libro en su gran aspecto, si bien se alcanzó a modificar después de la insurrección, casi en su totalidad fueron todos los ensayos escritos antes de. Entonces se les incluyeron, digamos, se alcanzó, digamos, a corregir algunos para incluir algunas reflexiones brevísimas después de la insurrección, pero en su mayoría fue escrito por sus autores antes de ella. O sea, podemos decir que gran parte de los ensayos que ahí están en el libro hablan de lo que justifica o lo que llevó a, como consecuencia, la insurrección, probablemente. No tan así. Los antecedentes de. Sí, evidentemente se toma eso, pero el enfoque de este libro no es tanto eso. Este es un libro que puede ser leído, y esa es una de las gracias de quiénes son las personas que por ejemplo, el prefacio de Alejandro Chafuen, que es un gran académico, que fue presidente del Atlas Foundation. Uh-huh. Estamos hablando de la persona que escribió, digamos, un libro que es maravilloso, de las raíces cristianas de la economía de libre mercado. Está, digamos, el prólogo es de Agustín Laje, es decir, es una figura potentísima a nivel iberoamericano, con reseña de Axel Kaiser, que es un autor que también de Chile trasciende, digamos, Iberoamérica, y Santiago Abascal, que es un líder político que también tiene, digamos, la misma influencia y el mismo peso. Entonces, este es un libro que tiene, digamos, que puede ser leído no solo en Chile. Perfecto. Esa es una de las ideas que tiene esto. Perfecto. O sea, hay muchos ejemplos chilenos. Evidentemente hay muchos ejemplos que son chilenos y se basan un poco en lo que pasa acá en Chile, pero que puede, digamos, ser perfectamente llevado a entenderse afuera de Chile. El ensayo que abre este libro es mi ensayo, personalmente, que se llama El origen de una nueva derecha. Y te me adelantaste un poquito, que te iba a preguntar sobre tu ensayo, pero antes de eso quería preguntarte si era posible, o sea, como son distintos ensayos de distintos autores, si es posible trazar una línea en común con esos autores o definir, así muy a grosso modo, qué vendría siendo la nueva derecha, esta alternativa en curso. Mira, aquí en Chile. Acá es un libro que básicamente es introductorio. El fenómeno de nueva derecha, tal como lo venimos plasmando, es un fenómeno que aún le falta mucha madurez. Y madurez no solo, digamos, a nivel orgánica política, sino también teórica. La gracia de los ensayos que aquí vienen, que me parece que la selección de estos ensayos tiene un valor, digamos, invaluable en sí mismo, es que presenta temáticas que se estaban ignorando, cada una por sí sola. Temáticas que no estaban siendo abordadas en por nadie que estuviera hablando de evolución, de la evolución política de Chile ni en la prensa, ni en los think tanks de centro derecha, ni nada de eso. Por ejemplo, el tercer ensayo de Sebastián Espíndola, que es de Ciudadano Austral,
es sobre memética. Y la memética sabemos que es tiene que ver con este comportamiento, digamos, en el mundo virtual, en el mundo digital. Aunque el concepto tiene mucha importancia actualmente. Y evidentemente el concepto de meme no es abordado desde eso, sino que se aborda desde el origen del concepto, desde la sociología. Es decir, estamos hablando de que hay un desarrollo teórico para entender el fenómeno y después se explica. Esa es como la tónica, digamos, académica de este libro, de explicar, digamos, el fenómeno desde una matriz completa, o sea, lo más completa posible, y de ahí decir cuáles son sus implicancias en el proceso. Muy interesante, es casi una rama de la sociología nueva, la memética. Exacto, entonces la memética está haciendo completamente, es como, no, la gente hace meme y se ríe. No, aquí hay algo, aquí hay un uso político y Donald Trump, valga de nuevo el ejemplo, sus círculos, digamos, sabe perfectamente, Bolsonaro también, sabe perfectamente cómo funciona el fenómeno. Lo tienen estudiadísimo. Porque cuando se toma la política en serio, eso se estudia, porque el meme ocupado, digamos, de forma sistemática, pensada y estratégica, es un medio de cambio de percepción de la realidad. Así es. Eso es potentísimo. El ensayo de Danilo Silva incluye, digamos, él es cristiano evangélico, incluye, digamos, la perspectiva de los evangélicos en esta nueva derecha, y es algo que es importantísimo y que habla muy bien del nivel, digamos, de debate democrático también que se da en esta, digamos, en las distintas planteamientos de la nueva derecha. Es decir, aquí hay que incluir, digamos, elementos que al momento de verse rezagados de esta máquina insurreccional dicen, oye, aquí compartimos ciertos valores, aquí hay que escuchar a estos grupos, hay que saber qué piensan, hay que saber y hay que ver cuál es su aporte. Y Danilo lo que hacen, por ejemplo, en su ensayo es explicar por qué el mundo cristiano evangélico adopta cierta postura, cuál es su historia y cuáles han sido sus aportes en ello. Entonces, cada capítulo abarca un tema que no ha sido explorado con el respeto que se necesita en el tema del debate nacional. Claro, todo muy importante para entender la sociedad actual. Y además, en el sector, en la nueva derecha, como dice, para ocupar el título del libro, hay distintas corrientes que tienen que ser estudiadas y no simplemente caer en el simplismo como lo hacen, bueno, la prensa, y entre otros, de decir que los evangélicos son simples conservadores, que no quieren que nada cambie. Es mucho más profundo que eso, y ahí en el libro está explicado a profundidad. Valga la redundancia. Ahora cuéntanos un poco más, si quieres ahondar en tu propio ensayo para los auditores, sin hacer mucho spoiler. La idea es que lo adquieran. Claro, evidentemente. Bueno, ¿cómo se llama tu ensayo? Mi ensayo es El origen de una nueva derecha. Cuando me refiero al origen, básicamente, obviamente me refiero al origen evidentemente concreto, pero también lo que hago es una revisión doctrinaria, elemental, de qué hablamos cuando hablamos de derecha. Y lo que hablamos de derecha, y si bien no quiero hacer, digamos, el spoiler de así, ustedes van a tener que leerlo, cuáles son las familias de la derecha y todo eso que viene, digamos, descrito aquí. Pero yo creo que, claro, es necesario, digamos, hacer un spoiler mínimo para poder, digamos, ilustrar un poco a la gente del tema. Para que se motiven y lo compren. Claramente, aquí es posible hablar de derecha o de izquierda, eso es un tema en sí mismo. Los conceptos de izquierda y derecha han estado disputadísimos. Y me refiero a disputados en el sentido de que hay gente que ya no quiere utilizar esos conceptos. Y con razones muy, muy válidas incluso. Pero como incluso explica, porque Agustín Laje en su prólogo también toca ese tema y lo hace con palabras que encontré, digamos, por sorpresa, muy 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 concordantes con las mías. Evidentemente hay un atajo psicopolítico que te lleva a orientarte hacia ciertos valores o hacia ciertos otros si tú utilizas los vocablos izquierda o derecha. Y eso también, a mi sentir, es perfectamente válido y perfectamente útil en este contexto. Y los valores de que uno se puede identificar con la derecha siempre tienen que ir ligados a ciertos principios. Por ejemplo, el principio de que el ser humano, como tiene una desigualdad
existencial. Es decir, existe el ser humano tiene, digamos, ciertas desigualdades que no son necesariamente producto del arbitrio o la injusticia, sino que también tiene que ver con lo que el ser humano es capaz de hacer por condiciones naturales en la vida. Hay una desigualdad y hay una estructura y hay una jerarquía. Y esa jerarquía es un concepto que es natural y que es propio general del mundo de la derecha. En segundo lugar, la derecha tiene una reticencia a esta idea, digamos, del dominio absoluto de toda la humanidad por una sola visión. Es decir, aquí en general la derecha ha tenido, digamos, un cierto freno. Eso se llama particularismo. No los voy a, digamos, aquí no vamos a hablar tanto de tecnicismos politológicos. Esos están en el libro y se explican. Uh-huh. Y en último lugar, digamos, hay un respeto a la ley y un respeto a las tradiciones o a la ley o ese tipo de cosas, es decir, todo ese tipo de ordenaciones que son las que nos permiten vivir en sociedad. Esos son, digamos, los pilares que yo creo que cualquier derechista derechista o algunos afín va a sentir, digamos, cierta inclinación por ese lado y va a reconocerse en ese espectro. Perfecto. ¿Este libro lo lanzaron cuándo, Juan Cristóbal? ¿Hace 2 semanas? Este libro sí fue lanzado finalmente hace 2 semanas. Costó que fuera... Me imagino por qué. Que fuera dado a luz. Costó porque, claro, evidentemente hay otros sectores que publican, digamos, al día siguiente, pero aquí a nuestro sector a veces le complica publicar con más rapidez, pero bueno, son cosas que pasan. El producto ya... Lo importante es que ya está. Y está en... No sé si puedo hacer el spoiler. Después lo decimos, eso para cerrar. Tengo toda la pauta pensada en mi mente, Juan Cristóbal. Oye, ¿y cómo ha sido recibido este libro por la derecha tradicional? Llámese UDI, RN, los think tanks que ya todos conocemos. ¿O no has tenido mayor interacción con ellos? En lo personal, creo que la persona para preguntarle eso es Andrés, que es el encargado, el editor del libro, que se ha encargado, digamos, de esos contactos. ¿Qué te ha comunicado él, así como pero, a grandes rasgos? A grandes rasgos hay un interés, hay sorpresa, interés. Así como, ¿quiénes son estos cabros? ¿De dónde salieron? Y evidentemente esa es una de las cosas más importantes de este libro, porque en este libro no hay lo que se denomina verdaderamente la élite. Aquí no hay autores. Bueno, obviamente ahí está, solamente valga un par de excepciones de personas que ya tienen cierto, por ejemplo, Carlos Gómez, uh-huh, que él es de Economía y Sociedad, que es esta la revista de José Piñera. Entonces, sí, él es una persona, digamos, que ya tiene, digamos, un Chicago Boy, ya tiene su rol establecido, digamos, y está José Antonio Cast, que es entrevistado. Es decir, son las dos personas que, digamos, que son mayores, con respeto, son más mayores en el libro, pero el resto son en general personas mucho más jóvenes que no teníamos, digamos, no tenemos un contacto no tenemos santos en la corte ni tenemos, digamos, previos atajos en el mundo de la élite política. Y es muy interesante hablar de esto porque la derecha, por lo general, para el público, para la persona, siempre se asocia que ser de derecha tiene que ver con un alto estatus económico, todas las redes, digamos, a su favor, todo el dinero a favor de uno, y eso es una mentira, digamos, pero absoluta, que hay que negar, pero con mayúsculas. Así es. Aquí, cuando hablamos de derecha, no se habla de una defensa cierta élite socioeconómica. Es como lo que dije recién, los valores de derecha son ideológicos y se pueden describir de esa manera. Pero, y eso lo puede tener cualquier persona, y lo hemos visto, cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier lugar de Chile, puede ser de esos valores, y se ha visto porque cuando llega este tipo de discurso, este tipo de mensaje a sus manos, a sus ojos, esas personas se alegran y forman parte y quieren formar parte de lo que se está haciendo. Así es. Bueno, y el Partido Libertario sigue esa misma tónica. El Partido Libertario no hay nadie de élite. No, de hecho, nos cierran las puertas en todos lados o nos ningunean. Bueno, eso va a ir cambiando con el tiempo, así que ustedes nos ayudan a crecer y consolidarnos. Juan Cristóbal Demian, la nueva derecha, una alternativa en curso. Voy a darle crédito a todos los autores, si me permiten. Bueno, Juan Cristóbal sale como autor principal, porque este ensayo es el más largo, ¿no? Sí. ¿Y cuánta referencia tiene? Como 100.
Tiene harta bibliografía, Sí. tienes unas cuantas páginas de bibliografía. Sí, pero sí, son como 100 más o menos cuando la última vez que lo bajé. son como 100 páginas mi ensayo, un poco más. Bueno, Juan Cristóbal Demian, Danilo Silva, Sebastián Espíndola, Nicolás Palma, Anderson Riverol y José León, ahí yo no los conozco, ya algún día espero tener la posibilidad. Carlos Gómez, José Antonio Casco en una entrevista con un prefacio de Alejandro Chafuen, prólogo de Agustín Laje y ¿qué más? ¿Cómo se llama esto? Son las referencias. Referencias de Axel Kaiser y Santiago Abascal que lo recomiendan. Y Andrés Barrientos, que es el editor, pero también tiene un ensayo suyo. Andrés Barrientos, editor, él es parte de la Fundación Ciudadana Austral y además autor de un ensayo. ¿Dónde podemos conseguir este maravilloso ejemplar que va a ser libro trascendental del sector de aquí en el futuro? Y por supuesto esperamos que sea una referencia obligatoria para los que les interesan estos temas. Bueno, este libro lo pueden adquirir ustedes entrando a www.nuevaderecha.cl. No puede ser más fácil el link. Ustedes entran a ese link, www.nuevaderecha.cl, y ahí entran, digamos, y tienen el carrito listo para llegar y pedir su copia. Muy fácil. Es un clic. ¿Qué precio tiene, Juan Cristóbal? A 15.990. 15.990 con despacho a domicilio, Con despacho a domicilio. Y todo el tema. A Claro, cualquier sí, parte así de es. Chile y el mundo. Sí, ¿Sí? El caso del mundo, el caso de Chile por ahora sí, Ya. el mundo lo estamos tratando, estamos en el trabajo porque... Bueno, exageré un poco, pero... Repito, este trabajo no solo se escribió, sino que se produjo y se está incluso, digamos, se está trabajando todo a pulso. Todo esto es con el sudor, digamos, de cada uno de estos autores. Así es. Y solamente con el afán de investigar, de difundir ideas, tal como lo estamos haciendo nosotros en el partido y otras fuerzas que están trabajando realmente a pulso, superando obstáculos tras otros, con una montaña de dificultades, pero es lo que caracteriza justamente a esta nueva derecha, el afán de difundir la idea, porque creemos y sabemos que son las mejores para Chile. Ahí tenemos una imagen gracias a nuestro radiocontrolador Max, que vivazmente encontró una imagen en internet y la puso aquí. Muy bien, muchas gracias. Estamos en tiempo, Maximiliano, ¿no? Sí. Bueno, ha sido muy interesante, siempre un agrado conversar con Juan Cristóbal, porque, como le digo, es uno de los intelectuales, de la nueva camada de intelectuales más importantes del sector, que hay que tratarlo con cariño, cuidarlo, y lo necesitamos mucho tiempo más trabajando para nosotros y para el sector. Muchas gracias, Juan Cristóbal, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos escucharon. Este programa va a quedar luego en la fanpage de nuestro partido para que lo puedan ver cuando ustedes quieran y adquieran el libro, de verdad que es totalmente recomendable. ¿Algunas palabras para cerrar? No, muchas gracias a ti, Diego. Nuevamente una gran conversación, y muchas gracias a Radio Touch por la hospitalidad. Y eso, solamente les recomiendo leerlo, no porque lo escriba yo, sino porque realmente espero, digamos, que sea un aporte al debate que ustedes puedan tener con sus cercanos en su casa y acercarse, digamos, a instancias de diálogo y colaboración social, que son una de las cosas que son importantes para salir del problema en el que estamos. Así es. Bueno, estamos cerrando. Muchas gracias por estar aquí. El próximo domingo, el plebiscito, recuerde votar rechazo. Nulo o convención, como quiera. Yo voy a votar nulo, pero votemos informados, vayamos en familia, en calma, llevemos nuestro propio lápiz de pasta y con medidas sanitarias. Acompaña a su adulto mayor, a su vecino adulto mayor que quiera votar, porque necesitamos los votos de todos. Si todos votamos, más posibilidades tenemos de ganar y darle un portazo realmente en la cara a los políticos y a su proceso que nos tiene así como nos tiene. Muchas gracias, Juan Cristóbal, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes analizando lo que ocurrió precisamente en el plebiscito. Hasta luego, muchas gracias.